Oye Siri, recuérdame comprar Doritos mañana a las 7 de la tarde. De acuerdo, lo he añadido. Siri, no te me enfades, pero acabo de conocer a quien te va a jubilar, al menos por un tiempo. Hecho. En fin, ¿qué tal amigos? Perplexity liberó ayer la versión 2.44 que convierte cualquier iPhone, incluso aquellos sin Apple Intelligence, en un super asistente que de verdad entiende lo que le pidas. Crea recordatorios, mueve citas del calendario, te reserva mesa para cenar, te pide un Uber y lo hace todo a una velocidad que da gusto. En este vídeo voy a ponerlo a prueba con ejemplos reales, así que pillad palomitas o Doritos y vamos al lío porque seguro que después de ver este vídeo muchos también vais a querer probarlo. Antes de nada quiero explicar qué es Perplexity para aquellos que no conocéis esta aplicación. Y a ver, Perplexity es un buscador asistente con cerebro de inteligencia artificial generativa. Es decir, que le preguntas lo que sea y te devuelve la respuesta masticada, con fuentes y contexto en tiempo real. Es como, digamos, si Google y ChatGPT hubieran tenido un hijo muy aplicado y que encima habla español. Ya hemos hecho vídeos en el pasado destripando sus trucos, así que bueno, no me voy a enrollar. Hoy solo quiero que recuerdes que Perplexity entiende lenguaje natural, hace seguimiento de la conversación y es capaz de aterrizar la información en acciones prácticas ahora incluso dentro de tu iPhone, como, bueno, os voy a enseñar ahora en apenas un minuto. De todos modos, si esto te suena a poco y quieres dominar Perplexity al 100%, en lamanzanamordida.com tienes un curso completísimo de Perplexity con 7 clases en vídeo muy completas, así que echadle un vistazo después de ver este vídeo si os quedáis con ganas de más. Y vale, ahora basta de teorías y vamos a ver si Perplexity realmente hace los deberes. Estoy grabando la pantalla para así poder poner el iPhone cerquita del micro y que podáis escuchar la voz de Perplexity, porque si me pongo en el plano cenital no lo vais a escuchar todo lo bien que me gustaría. Así que lo que tendríamos que hacer simplemente es instalar la aplicación de Perplexity. Yo ya la tengo instalada, la abrimos y vais a ver que en el campo inferior donde dice preguntar algo, a la derecha hay un icono como con unas ondas, ¿no?, acústicas. Bueno, pues ese es el icono que va a invocar al asistente. Y las primeras pruebas que yo voy a hacer están relacionadas con productividad. A ver qué tal me ayudaría este asistente de Perplexity a organizarme el día. Perplexity, recuérdame enviar la factura a José María mañana a las 8 de la mañana. He creado un recordatorio para enviar la factura a José María mañana a las 8 de la mañana. Puedes ver el recordatorio en tu pantalla. No se te olvidará. Muchas gracias. Oye, quiero que mires mi agenda del próximo lunes y me digas qué tengo. El próximo lunes tienes 2 eventos en tu agenda. Una reunión llamada Reunión LMA a las 3 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, una reunión de planificación. Espero que esto te ayude a organizarte. ¿Puedo ayudarte en algo más? Sí, por favor, mira, quiero que muevas la reunión de planificación de las 6 de la tarde y que la muevas al día siguiente a las 9 de la mañana y que después abras la aplicación de mail con un texto ya redactado que luego se lo quiero enviar a mi compañero. He movido la reunión de planificación al día siguiente, martes, a las 9 de la mañana. Ahora, ¿puedes indicarme el texto que desearías redactar para el correo electrónico? Nada, simplemente quiero que me lo redactes tú avisando a mi compañero que he movido la reunión por motivos personales y ya está. Yo luego pongo la dirección de correo. Simplemente redáctalo y abre la app. He redactado el correo y he abierto la aplicación de correo con el mensaje ya preparado. Ahora puedes añadir la dirección de tu compañero y enviarlo cuando estés listo. ¿Necesitas algo más? Vale, para un momento, ahora seguimos haciendo más pruebas. ¿Habéis visto el potencial que tiene? Puedo
hacer acciones consecutivas, como acabo de hacer, es decir, no tendría que estar saliendo y entrando del asistente. Puedo hacer un seguimiento de la conversación sin tener que repetir todo el rato las acciones que quiero hacer. Por ejemplo, cuando me ha mostrado los eventos, yo le he dicho que ya me mueva el evento y él ya sabe a qué evento me refiero. O sea, está súper bien y todo con lenguaje natural, pudiendo hacer pausas, etcétera. Así que es muy potente el modelo, al menos para tareas de entretenimiento. Pero no se queda ahí, porque también le vamos a poder pedir que nos ponga música o que lance vídeos o cosas por el estilo. Así que venga, vamos para ello otra vez. Tengo aquí ya algunos prompts preparados. Abro el asistente. Hola, ponme la playlist Chill Out ambiental en Apple Music, por favor. Estoy comenzando la reproducción de la playlist Chill Out ambiental en Apple Music. Espero que la disfrutes. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Voy a pausar. Aquí, como estáis viendo, me ha abierto un widget desde el que yo podría pausar o reproducir la canción, o incluso un botón que me llevaría a la aplicación de música por si, bueno, quiero hacer algún ajuste en la canción, reproducir hacia adelante, hacia atrás, lo que sea. Lo ha hecho muy bien. Vamos a ir un poquito más allá. Reproduce Heart and Soul de Mark Robillard en Apple Music. Estoy reproduciendo la canción Heart and Soul de Mark Robillard en Apple Music. Disfrútala. ¿Te puedo ayudar con algo más? Pues sí, mira, ya de paso, ¿me podrías contar alguna curiosidad de esta canción? La canción Heart and Soul de Mark Robillard es una pieza de música indie que combina letras nostálgicas de amor con una producción inspirada en el estilo del reconocido DJ Kaigo. Lanzada en 2021, esta canción forma parte de un sencillo que lleva el mismo nombre. ¿Te interesa saber más sobre Mark Robillard o sobre alguna otra canción? ¿Habéis visto? No estáis escuchando la canción porque como estoy grabando la pantalla por temas de copyright, Apple no graba canciones cuando grabas la pantalla, ¿vale? Lo prefiero porque así me evito luego tener que hacer montajes extraños aquí en la edición, ¿no? Pero ¿habéis visto el potencial? Podemos pedirle al asistente que reproduzca canciones en Apple Music y las lance directamente, lo cual es un puntazo. Vamos a decirle que nos busque un podcast. Yo soy muy fanático de la Fórmula 1, así que vamos a ir un poquito más allá. Oye, búscame un podcast que sea sobre la Fórmula 1, por ejemplo, sobre la historia de la Fórmula 1 y reprodúcelo desde el principio. He encontrado un podcast sobre la historia de la Fórmula 1 llamado And Colossally That's History y ya lo he abierto en la aplicación Podcasts. ¿Te gustaría que termináramos la sesión o hay algo más en Inca para poder ayudarte? Me gustaría que por favor el podcast de Fórmula 1 fuese en español. Búscame un podcast sobre la historia de Fórmula 1 pero en español. He encontrado un podcast en español sobre la historia de la Fórmula 1 llamado La historia de la Fórmula 1, FEAT Sobremesa Fórmula 1, y ya lo he abierto en la aplicación Podcasts. ¿Te gustaría que termináramos la sesión o hay algo más en lo que pueda ayudarte? Una última cosa. Necesito limpiar los cristales de la bañera o la ducha de mi casa sin que se queden marcas. La verdad es una locura tener que hacer eso cada semana o cada 2 semanas. Entonces, ¿me puedes buscar algún tutorial con consejos para hacerlo de forma óptima? Encontré un tutorial en YouTube que te muestra cómo limpiar los cristales del baño o de la... Hola, hola, bienvenidas a un videito más. Yo soy Lisbeth. Lo ha hecho bien. Bueno, esto es otro ejemplo del potencial que tiene para lanzar contenido multimedia. Pero es que no se queda ahí. Al final un asistente también debería ser capaz de hacer cosas por ti, ¿no? Por ejemplo, ahorrarte algunos pasos que pueden ser tediosos. Imaginemos para, yo qué sé, ir a cenar o pedirte un coche, ¿no? Vamos a hacer más demostraciones, venga. Hola, ¿qué tal? Voy a estar mañana 25 de abril por Madrid Centro, sobre todo por la zona de Chueca. ¿Hay por ahí restaurantes de comida italiana o alguno así que me puedas recomendar que esté bien? Hay
Hay varios restaurantes italianos en la zona de Chueca, Madrid, que podrías probar. Por ejemplo, está Fratelli d'Italia Chueca en la calle Hortaleza, Lettera 22 en la calle de la Reina o Trattoria Pulcinella en la calle de Regueros. Son opciones conocidas y bien valoradas. Espero que disfrutes de tu comida italiana en Madrid. Vale, mira, el de Trattoria me interesa. ¿Me puedes dar un poquito más información de este restaurante y del tipo de carta, etcétera? Trattoria Pulcinella está ubicada en la calle de Regueros en Madrid. Es conocida por ofrecer auténtica comida italiana, con una variedad de platos tradicionales como pizzas, pastas y risotos. La decoración es acogedora y tiene una atmósfera típica de una trattoria italiana. Su carta incluye una amplia selección de platos, utilizando ingredientes frescos y de calidad. Muchas gracias. ¿Me puedes reservar una mesa para mañana 25 de abril a las 9 de la noche en este sitio? He gestionado una reserva en la Trattoria Pulcinella para mañana 25 de abril a las 9 de la noche. Puedes completar la reserva siguiendo el enlace que te he proporcionado. Disfruta de tu cena italiana. Vale, voy a salir de ahí un momento. Si os habéis fijado, lo que ha hecho el asistente es abrirme OpenTable, que es un servicio de reservas. Entonces, si el restaurante que buscas está en OpenTable, ya te saldrá gestionado todo para que simplemente tengas que confirmar la hora, ¿no? Te pone el día, te pone el horario y simplemente, incluso los comensales, ¿no? Si pides para dos, pues ya te pone la reserva solo para que des un clic en la pantalla y confirmes los datos. O sea que está bastante bien, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir incluso que me pida un Uber. Así que aquí, amigo editor, Gonzalo, hola, está todo el loro para ahora difuminar bien el mapa, que va a salir seguramente la ubicación de origen. Venga, vamos para allá. Venga, me has convencido, me voy a ir a la trattoria a cenar. ¿Me puedes pedir un Uber que me lleve hasta allí desde mi ubicación? He solicitado un Uber para llevarte a Trattoria Pulcinella desde tu ubicación. Que disfrutes de tu cena. Bueno, aquí acabáis de ver cómo efectivamente ya me ha gestionado la reserva simplemente para hacer un clic desde mi ubicación hasta la dirección exacta donde está la trattoria. Así que podríamos decir que aprueba. Bueno, en fin, ya lo habéis visto, Perplexity es capaz de hacer un montón de cosas con este nuevo modo asistente que en teoría debería hacer Siri, ¿no? Pero bueno, a ver, os tengo que decir también que Perplexity sí está muy bien, pero no hace magia negra, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no es capaz de configurarte alarmas, tampoco te puede activar ciertos ajustes del sistema, como por ejemplo el modo no molestar o cosas así, ¿no? A la hora de enviar mensajes, solo he sido capaz de que envíe correos, pero no mensajes de texto por mensajes, WhatsApp o Telegram, ni tampoco puede abrir aplicaciones. No puedes decirle, oye, mira, ábreme la aplicación, yo qué sé, X, ¿no? No se puede. A ver, también os digo que no es necesario que lo haga, porque ya hay un asistente que sabe hacerlo, que es Siri. Yo a Siri le puedo decir que me configure una alarma, que me abra una aplicación o que me envíe un mensaje y lo puede hacer, ¿no? Pero para el resto de cosas, es decir, para prácticamente el 90% de tareas cotidianas, Perplexity es muy capaz. Así que, en fin, yo creo que combinado con Siri está súper bien. Así que, oye, ahora es momento de que se defienda en vuestras manos, ponedlo a prueba, decidme qué os parece en la caja de comentarios y debéis saber, por supuesto, que lo podéis descargar gratis en la App Store y también en Android, ¿vale? En Android también está disponible y también funciona con este modo de asistente, así que no hay excusa para que no podáis probarlo. En fin, si os ha gustado el vídeo, por aquí os dejo otros que también seguramente os puedan interesar y a mí me veis mañana con más contenidos aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.